Ahora vamos a ver la segunda parte del curso de manejo sanitario de viveros forestales. En esta segunda parte vamos a analizar cómo implementar un programa de manejo integrado de plagas en viveros forestales y cómo podemos realizar un manejo ecológico de plagas en viveros forestales. ¿Cómo implementar un programa de manejo integrado de plagas en un vivero forestal? La principal crítica que se le ha hecho al manejo integrado de plagas, que ya hace muchos años que ha sido propuesto, es que en realidad no ha sido implementado como tal en los sistemas productivos, sino que en su nombre lo que se ha realizado es un manejo racional de plaguicidas, que no está mal, pero en realidad el manejo integrado de plagas tiene más posibilidades que eso. Los pasos propuestos a seguir son: en primer lugar, implementar las medidas factibles de prevención de plagas y enfermedades. Evaluar permanentemente la situación fitosanitaria del vivero. Esto comprende la realización del monitoreo, el diagnóstico y la utilización de umbrales de daño económico si los hubiere. Elaborar estrategias de manejo de plagas y enfermedades, considerando técnicas de los métodos cultural, genético, biológico, físico y químico, tanto natural como de síntesis, y otros posibles. Aplicar correctamente la estrategia elegida y evaluar y registrar los resultados obtenidos. Con respecto a las medidas preventivas, siempre hay que analizar previamente la conveniencia y factibilidad de su implementación y elegir a aquellas que son posibles de realizar desde un punto de vista técnico y económico. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Estas primeras medidas, que se refieren al uso del suelo o sustrato, apuntan a obtener plantas más fuertes, mejor nutridas, que sean capaces de resistir la acción de los organismos perjudiciales. Pueden ser: utilizar suelo con las características físico-químicas requeridas por cada especie. Enriquecer el suelo con materia orgánica, como compost, lombricompuesto, abonos verdes y otros. Fertilizar con microorganismos protectores y o promotores del crecimiento. Pueden ser hongos benéficos como micorrizas, tricoderma, o bacterias simbióticas o solubilizadoras y otras. Fertilizar de manera balanceada con macro y micronutrientes de acuerdo a los requerimientos de cada especie. Después tenemos un par de técnicas cuyo objetivo es eliminar o reducir la cantidad de organismos perjudiciales que pudiera contener el suelo o sustrato, como la solarización del suelo o sustrato y la esterilización del suelo o sustrato con vapor o autoclaves. Otras técnicas de prevención referidas al manejo de la biodiversidad en el tiempo y en el espacio incluyen diversificar las especies producidas en el vivero, rotar las especies producidas, escalonar las siembras de cada especie dentro del periodo favorable para la siembra de cada una y rotar los espacios ocupados por cada especie. Estas técnicas sirven para cortar el ciclo biológico y la dispersión de los organismos perjudiciales, ya que gran parte de ellos se encontrarán con especies vegetales de las cuales no son huéspedes, evitándose la producción de plagas y epidemias. Otras técnicas incluyen producir plantas con variabilidad genética amplia, que tengan la flexibilidad para poder defenderse de las plagas y patógenos, y producir variedades tolerantes o resistentes a plagas y enfermedades si las hubiere. Además, conservar sitios de refugio, alimentación y reproducción de los organismos benéficos. Vegetación natural alrededor del vivero donde no ejerza competencia con las plantas. Otras técnicas culturales de prevención incluyen utilizar semillas de elevada calidad, semillas sanas con elevado poder germinativo y energía germinativa que puedan crecer rápidamente y producir plántulas fuertes que escapen a la acción de los organismos que pueden afectarlas.
Realizar la siembra en la fecha más favorable para cada especie. Espaciar los plantines para que tengan un buen aporte de luz y para que haya una buena circulación del aire entre ellos y así no se establezca un microambiente con humedad relativa muy alta que favorece la acción de patógenos. Manejar adecuadamente el riego, sin exceso ni déficit, de manera que se vean favorecidos los plantines y no se establezcan microambientes favorables para los patógenos. Eliminar las plantas y o partes de plantas que estén muy atacadas o enfermas, para disminuir la cantidad de individuos dañinos o reducir la cantidad de inóculo de patógenos. Eliminación del sitio de refugio de plagas, rastrojos, peantes alternativos, malezas, por el mismo motivo anterior. Eliminar las malezas en los lugares que ejerzan competencia con los plantines y limpiar y desinfectar las herramientas, a los fines de reducir la dispersión de los organismos perjudiciales. Otras técnicas de prevención que pueden implementarse en la infraestructura del vivero pueden ser implementar sitios con condiciones ambientales diferenciales según los requerimientos de cada especie, implementar techos media sombra con diferentes grados de transparencia según las especies, colocar mallas antigranizo a fin de disminuir las heridas a través de las cuales pueden penetrar patógenos. Realizar cortinas forestales alrededor del vivero para moderar el clima y reducir la acción perjudicial de vientos fuertes. Colocar trampas de luz cromáticas de líquidos atractivos o feromonas según la plaga que pueden ser utilizadas tanto para detectar la presencia de organismos perjudiciales y así llevar a cabo acciones de control a tiempo o para controlar una plaga según la cantidad que se coloquen y dependiendo de la superficie del vivero. Y por último, conservar áreas naturales alrededor del vivero para refugio, alimentación y reproducción de organismos benéficos. Una vez implementadas todas las medidas de prevención factibles, es poco probable que ocurran graves ataques de insectos, ácaros, patógenos, etc. De todos modos, puede ocurrir que algún organismo perjudicial para los plantines se presente. Y si lo dejamos que avance, con el tiempo se puede instalar una situación de plaga que requiera fuertes y costosas acciones de control. Para evitar esto, es importante entonces evaluar permanentemente la situación fitosanitaria. Y esto incluye la realización de un monitoreo permanente y un diagnóstico correcto. Respecto a los umbrales de daño económico, en general no han sido determinadas para las especies forestales, aunque puede haber algún ejemplo en los cultivos de árboles para plantaciones comerciales. Respecto al monitoreo, me refiero a revisar todos los elementos del agroecosistema vivero forestal que pueden relacionarse de manera tal que aparezca una plaga o una enfermedad. No solamente revisar las plantas y la presencia de organismos dañinos, porque el problema puede estar en el ambiente, por ejemplo, en el suelo, el clima, la ausencia de organismos benéficos, puede estar en la infraestructura, por ejemplo. Y respecto al diagnóstico, me refiero a, por un lado, identificar la especie del organismo perjudicial, lo que requiere consultas con especialistas en zoología y en fitopatología. Y además revisar todas las causas que determinaron la aparición de una plaga o de una enfermedad. Si a pesar de las medidas preventivas implementadas se instala un problema sanitario, hay que elaborar estrategias de manejo fundamentadas en el monitoreo y en el diagnóstico que se realizaron, considerando todas las técnicas de los métodos cultural, genético, biológico, físico y químico, tanto natural como de síntesis. Con elaborar estrategias me refiero a programar las acciones a realizar para manejar la plaga en ese momento y para prevenir su ocurrencia en el futuro, no a solamente aplicar una medida de control.
Sobre los métodos de control de plagas voy a hacer algunas aclaraciones sobre los métodos biológico y químico. El método biológico comprende técnicas que usan organismos vivos para afectar a los organismos dañinos. Actualmente en nuestro país es muy escasa la cantidad de organismos vivos benéficos disponibles para comprar y aplicar en un vivero forestal. Sin embargo, hay acciones que siempre se pueden llevar a cabo para favorecer el control biológico natural, como, por ejemplo, tolerar cierto nivel de plaga, porque los organismos benéficos para alimentarse o reproducirse necesitan que exista una cierta cantidad de individuos de los organismos perjudiciales. Conservar sitios con vegetación espontánea, para que los organismos benéficos dispongan de refugio, alimentación y sitios para su reproducción. Usar suelo con elevado contenido de materia orgánica, a fin de que pueda desarrollarse una amplia diversidad y cantidad de microorganismos en el suelo, que ejerzan competencia con los microorganismos patógenos, impidiendo que estos aumenten desmedidamente sus poblaciones. Priorizar la utilización de técnicas de control que no sean químicas. Aplicar plaguicidas selectivos para la plaga a controlar, en la medida que se dispongan. Evitar los plaguicidas de amplio espectro que no diferencian los insectos que eliminan. Y no aplicar plaguicidas innecesariamente. En cuanto al método químico, este comprende aquellas técnicas que utilizan productos químicos para afectar a los organismos dañinos. En la práctica, actualmente, cuando decimos método químico, nos estamos refiriendo a la utilización de plaguicidas de síntesis química y no de plaguicidas naturales. En nuestra provincia de Córdoba existe la Ley de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario, Ley 9164, con su decreto reglamentario 132 del 2005, que regula la utilización de plaguicidas y exige que todos los plaguicidas requieren para su aplicación una receta fitosanitaria expedida por un asesor fitosanitario, que necesariamente es un ingeniero agrónomo. El texto de la ley está disponible por internet y se puede recibir asesoramiento al respecto en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. No puede cualquier persona aplicar un plaguicida en un cultivo comercial por fuera de la ley. Los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el país para el control de plagas en el ámbito agrícola se encuentran registrados en el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina. Y el listado de los principios activos y formulados de fitosanitarios registrados a enero del 2020, se encuentra en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en unos archivos de Excel que se pueden descargar a las computadoras personales para ser consultados. Otra fuente de la cual disponen los ingenieros agrónomos para consultar los fitosanitarios a utilizar en los distintos cultivos contra los distintos organismos dañinos es la página de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, que es una asociación empresaria. En ese sitio se encuentran recomendaciones para capacitaciones, buenas prácticas agrícolas, certificación de depósitos. Hay links para los comités de acción de resistencia a plaguicidas, recomendaciones sobre el manejo responsable de productos fitosanitarios y se puede consultar la guía de productos fitosanitarios. En dicha guía se encuentran los marbetes de los productos fitosanitarios registrados en Argentina y se pueden realizar búsquedas por cultivo, por adversidades, principios activos y marcas comerciales, registrándose previamente. En los marbetes están las indicaciones de uso, dosis, formas de aplicación, plagas que controla el fitosanitario, precauciones a tener con los operarios y el ambiente y recomendaciones para su buen uso.
Control de plagas y regulación del crecimiento de árboles, arbustos y plantas ornamentales de interior y exterior en jardines y parques familiares, así como también en huertas familiares sin producción comercial, están los plaguicidas de la línea Jardín, que también están registrados en SENASA y cuyo listado a enero del 2020 también está en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Y estos plaguicidas sí pueden ser aplicados sin intervención de un ingeniero agrónomo. Para el control de plagas y regulación del crecimiento de árboles, arbustos y plantas ornamentales de interior y exterior en jardines y parques familiares, así como también en huertas familiares sin producción comercial, están los plaguicidas de la línea Jardín, que también están registrados en SENASA y cuyo listado a enero del 2020 también está en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, SENASA, Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Estos plaguicidas sí pueden ser aplicados sin intervención de un ingeniero agrónomo. Para reducir el impacto ambiental de los fitosanitarios de síntesis química, podemos seguir las recomendaciones de buenas prácticas para su utilización, como tomar la decisión de aplicar en base a la evaluación de la situación sanitaria, es decir, en base al monitoreo y al diagnóstico, y no siguiendo calendarios fijos o aplicar preventivamente sin justificación técnica. Elegir el fitosanitario de mayor eficacia de control, mayor selectividad y menor toxicidad para los humanos y el ambiente. Características que no siempre van juntas. Hay que ver en cada situación qué es necesario priorizar. Usar las formulaciones de mayor seguridad para los humanos y el ambiente, donde vale la misma aclaración anterior. Usar plaguicidas con diferentes códigos de resistencia, secuencialmente o en mezclas. Ver las recomendaciones de los comités de acción de resistencia para herbicidas, insecticidas y fungicidas, a fin de evitar la aparición de plagas resistentes. Aplicar en el lugar, momento y forma más adecuados para lograr gran efectividad en el control y no necesitar repetir las aplicaciones. Y reducir la deriva al mínimo, ya que la deriva no se puede evitar completamente. Y por último, aplicar correctamente la estrategia elegida y siempre evaluar y registrar los resultados obtenidos, a fin de que todo lo trabajado siente las bases para un mejor manejo sanitario en el futuro. Podemos decir entonces que manejo integrado de plagas y enfermedades es utilizar estrategias de manejo fundamentadas en sólidos conocimientos biológicos, ecológicos y económicos de los elementos y relaciones del agroecosistema, a fin de mantener las plagas en niveles tolerables en el corto y largo plazo. Y que el manejo integrado de plagas y enfermedades requiere del monitoreo continuo. Introduce los conceptos de niveles tolerables de plagas y de umbrales de daño económico. No preconiza la exclusión de los plaguicidas de síntesis química, sino su uso racional. Pretende evitar las aplicaciones de plaguicidas sin justificación científica y las realizadas exclusivamente por conveniencia económica o a través de calendarios fijos, e implica la realización de un manejo permanente más que la eliminación completa de las plagas. Manejo ecológico de plagas y enfermedades en viveros forestales. Todo el sistema de producción ecológico previene la acción de las plagas y enfermedades mediante el manejo orgánico del suelo, el manejo de la biodiversidad en el tiempo y en el espacio, un diseño del predio preventivo de las plagas y enfermedades y técnicas culturales de prevención. No se puede realizar un manejo ecológico exitoso de las plagas y enfermedades
En un sistema de producción convencional de monocultivo, con baja biodiversidad, fertilización inorgánica y gran homogeneidad en las características genéticas y estado fenológico de las plantas. El manejo ecológico de las plagas no se trata de realizar una producción convencional y si aparece una plaga, aplicar un bioinsumo. En los sistemas de producción ecológica bien realizados, lo más probable es que no se presenten problemas de plagas devastadoras, pero comúnmente se presentan organismos que pueden dañar el cultivo o disminuir su calidad de modo que se vuelva económicamente no conveniente. Por ese motivo, hay que seguir con los otros pasos. Evaluar permanentemente la situación fitosanitaria, esto implica el monitoreo y el diagnóstico correcto, como vimos antes para manejo integrado de plagas. Luego, elaborar estrategias de manejo de plagas y enfermedades, considerando técnicas culturales, genéticas, biológicas, físicas y la aplicación de bioinsumos. Y finalmente, aplicar correctamente la estrategia elegida y evaluar y registrar los resultados obtenidos. El manejo orgánico del suelo se refiere a la utilización de abonos orgánicos como compost, lombricompuesto, abonos verdes, estiércol y otros, biofertilizantes con organismos vivos que pueden ser hongos como tricoderma o micorrizas o bacterias como bacillus, pseudomonas, rhizobium, biofertilizantes por descomposición o fermentación de materia orgánica disuelta en agua, como purines, humus líquido, supermagro y otros. Otras técnicas incluyen la biofumigación del suelo, que es la incorporación de brasicáceas, cuyos restos producen sustancias que suprimen los patógenos y plagas del suelo, y la solarización del suelo, también para suprimir las plagas y patógenos. Los abonos orgánicos permiten una nutrición adecuada de las plantas. Pueden leer sobre la teoría de la trofobiosis. Y por otro lado, favorecen la actividad, el desarrollo y mantenimiento de los microorganismos que hay en el suelo. Cuando hay una gran diversidad de microorganismos en el suelo, las interacciones que se establecen entre ellos no permiten que uno solo prospere y cause daño. Otro de los pilares básicos de la producción ecológica es el manejo de la biodiversidad en el tiempo y en el espacio, y la utilización de poblaciones de plantas con amplia variabilidad genética. Es importante recalcar que existe una marcada interacción e interdependencia entre todas las especies. Las técnicas incluyen los sistemas de policultivos, es decir, producir muchas especies diferentes que pueden ser intercalados, consociados o en diseños especiales, con plantas alelopáticas, plantas trampas, plantas acompañantes. Pueden ser acompañamientos de plantas anuales con anuales, anuales con perennes, perennes con perennes. Otras técnicas incluyen la diversificación de variedades, las variedades adaptadas a la zona, la rotación de especies y espacios, la producción de plantas con amplia variabilidad genética y la producción de variedades tolerantes o resistentes si las hubiere. Otro de los pilares fundamentales para la producción ecológica y para el manejo ecológico de plagas es el diseño del predio. Las técnicas incluyen la implementación de cortinas forestales para moderar el clima y proteger a las plantas de los vientos fuertes, la utilización de estructuras con protecciones como invernaderos, mallas antiáfidos, mallas antigranizo, medias sombras, el diseño de sitios con condiciones ambientales diferenciales según los requerimientos de las especies, la conservación de áreas naturales alrededor del vivero para refugio, alimentación y reproducción
de organismos benéficos y los diseños especiales, con plantas aleropáticas, plantas trampas, plantas acompañantes. También técnicas de manejo cultural son preventivas de la acción de organismos dañinos, como usar semillas sanas y de buen poder germinativo que pueden establecerse rápidamente y producir plántulas fuertes que escapen a la acción de las plagas y patógenos. Sembrar en la fecha más favorable para la especie. Escalonar las siembras dentro de la fecha más favorable para la especie a fin de evitar que todas las plantas estén en el mismo estado fenológico. Profundidad de siembra ideal. Lograr que haya una buena circulación del aire y asolación entre las plantas. Usando una menor densidad, aumentando la distancia entre los plantines. Realizando podas, raleo de plantas, de hojas, un buen control de malezas entre los plantines para que tengan un buen aporte de luz y para que haya una buena circulación del aire entre ellos. Y así no se establezca un microambiente de elevada humedad relativa que favorece la acción de patógenos. En los sistemas de producción ecológica es poco probable que ocurran graves ataques de plagas, enfermedades, y si ocurren no es tan dificultoso manejarlas. Pero si las dejamos que avancen, con el tiempo se puede instalar una situación de plaga que sea difícil de manejar. Por eso, para detectar los problemas a tiempo, es necesario evaluar permanentemente la situación fitosanitaria del vivero. Esto incluye la realización de un monitoreo permanente y un diagnóstico correcto. Respecto al monitoreo, me refiero a revisar todos los elementos del agroecosistema vivero forestal que pueden relacionarse de manera tal que aparezca una plaga, una enfermedad. No solamente revisar los plantines y la presencia de organismos dañinos, porque el problema puede estar en el ambiente, por ejemplo en el suelo, el clima, la escasez de organismos benéficos, el diseño. Y respecto al diagnóstico, me refiero a identificar la especie del organismo perjudicial, lo que requiere consultas con especialistas en zoología, en fitopatología, y además todas las causas que determinaron la aparición de la plaga o de la enfermedad. Cuando se instala un problema sanitario, hay que elaborar estrategias de manejo fundamentadas en el monitoreo y en el diagnóstico, y considerando técnicas culturales, genéticas, biológicas, físicas y la aplicación de bioinsumos. Con elaborar estrategias me refiero a programar las acciones a realizar para manejar la plaga en ese momento y para prevenir su ocurrencia en el futuro. Utilización de bioinsumos o biopreparados, que pueden ser utilizados como preventivos o como curativos. Los bioinsumos o biopreparados son productos de origen biológico que se usan para mejorar la producción en agricultura ecológica. No tienen un autor definido, sino que se han desarrollado en forma práctica por observación de sus efectos sobre los cultivos, pero actualmente pueden ser producidos artesanalmente o comercialmente. No hay una diferencia sustancial entre los términos, pero en la práctica bioinsumos tiene connotación de producción comercial y biopreparados tiene connotación de producción artesanal. Lo importante es que no son de síntesis química, sino que se preparan a partir de sustancias presentes en la naturaleza. Y pueden ser de origen vegetal, animal o mineral, de plantas como cola de caballo, manzanilla, de animales, leche, pescado, de elementos o compuestos minerales como azufre, cobre, pueden ser de organismos vivos como tricoderma, bacillus, pseudomonas, o de sustancias producidas por microorganismos.
Según su acción, los bioinsumos se pueden clasificar como bioestimulantes o bioenraizadores, son los que ayudan en el establecimiento y promoción de raíces en etapas iniciales del cultivo. Biofertilizantes son aquellos que promueven el crecimiento y la salud durante el desarrollo del cultivo. Biofungicidas, los que previenen o eliminan hongos, y bioinsecticidas o biorrepelentes, los que previenen o eliminan insectos. Pueden encontrar casi todas las recetas de biopreparados e indicaciones de cómo usarlos en dos publicaciones de la FAO, que son Biopreparados para el manejo sostenible de plagas y enfermedades en la agricultura urbana y periurbana y los biopreparados para la producción de hortalizas en la agricultura urbana y periurbana. Y por último, al igual que el manejo integrado de plagas, aplicar correctamente la estrategia elegida y siempre evaluar y registrar los resultados obtenidos a fin de que todo lo trabajado siente las bases para un mejor manejo sanitario en el futuro. Podemos decir entonces que el manejo ecológico de plagas se fundamenta en la prevención mediante la implementación de un sistema de producción integrado, con manejo orgánico del suelo, amplia biodiversidad, un diseño del predio que ayuda a prevenir la aparición de plagas y enfermedades y otras técnicas culturales, la evaluación permanente de la situación sanitaria y, si fuera necesario, la aplicación de bioinsumos. La mejor defensa contra las plagas y enfermedades de los cultivos es el diseño de sistemas de producción integrados y biodiversos, manteniendo a las plantas bien nutridas. El equilibrio nutricional es el principio básico que soporta la capacidad que las plantas tienen de resistir un eventual ataque de plagas y patógenos. Les dejo mi email para cualquier duda sobre estos temas: mconle@agro.unc.edu.ar